No. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a una nueva clase, protocolo de columna completa. Bueno, primeramente vamos a ver las bobinas que se utilizan, las bobinas que se utilizan para columna dorsal y lumbosacra, que normalmente suelen estar sobre la camilla del paciente. Y sí, siempre vamos a tener una bobina especial de columna cervical, que puede ser propia de columna cervical o puede estar incorporada a la de cerebro y formar lo que se llama la bobina neurovascular. La posición del paciente va a ser de cúbito supino, como aquí vemos en la imagen, y el protocolo de estudio va a ser secuencia T1, T2 y STIR, normalmente en el plano sagital, y en el plano axial podemos realizar T1, T2, o si es con contraste, en vez de T1 común, se puede hacer un T1 FATSAT. Hay equipos que pueden hacer columnas doble junta, por ejemplo, cervical y dorsal, dorsal y lumbar, y hay equipos con imán más corto que hacen las tres columnas por separado y después las une en la Worklist, ¿no? En la Workstation, perdón, con un programa especial. Depende del equipo que uno tenga en su trabajo. Bueno, como vimos un poquito en el trabajo de inicio con respecto a la anatomía, la columna cervical se divide en cervical, dorsal y lumbar y la lumbosacra. La cervical tiene 7 vértebras, 12 vértebras la torácica y 5 vértebras la columna lumbar, que son las columnas que más se estudian, ¿no es cierto? Ojo que podemos tener alguna vértebra de transición, sobre todo en la columna lumbar, pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, aquí tenemos los planos de corte de la columna cervical. Los cortes sagitales se van a programar sobre los coronales, eh, siguiendo normalmente las apófisis espinosas, pero bueno, tiene que estar bien centrada y utilizar paralelos a una línea imaginaria que una todas las vértebras. Siempre tratar de abarcar desde los agujeros de conjunción derechos y de los izquierdos. Y sobre el plano sagital luego vamos a programar los cortes axiales, que en este caso se hace un paquete uniendo todas las vértebras. No es necesario abarcar desde la apófisis odontoide y depende de la patología. Hay patologías que sí o no. Por ejemplo, un paciente con artritis reumatoidea, sabemos que puede existir patologías en la apófisis odontoides, entonces sí debemos cortar desde ahí arriba. Pero normalmente, si no vemos nada y el paciente no tiene esta patología, no es necesario, si no cortamos desde de C2 hacia abajo. Aquí vemos a la izquierda una fractura por luxación, seguramente por hiperextensión de la columna cervical, donde bueno, se ve una lesión de la médula. Fíjense en cómo la médula cesa ese, y a veces puede tener lesiones que se ven como hiperintensas en T2. Y a la derecha tenemos varias protrusiones discales. Los discos intervertebrales deberían verse eh, isointensos, más tirando a hiperintensos en secuencia T2, ya que esto es porque deben de estar hidratados y el líquido en T2 se ve hiperintensos. En este caso vemos que todos los discos, perdón, están hipointensos, con lo cual es un signo de deshidratación. Y ahí ya tenemos que están protruyendo hacia el canal medular, comprimiendo el canal y ya afectando la médula espinal. Aquí vemos otra cosa otro pedido que podemos tener, que es columna cervical en hiperflexión o hiperextensión. A veces es difícil realizar esta posición porque, bueno, por la imposibilidad del paciente o porque, bueno, la imposibilidad de las bobinas. Las bobinas son muy rígidas y a veces no permiten que el paciente pueda hiperextender o hiperflexionar la columna.
¿Para qué se pide en este estudio? Bueno, estos estudios se piden para ver si el canal cervical se estrecha con la hiperextensión o no, y si alguna disco se protruye más o no con este tipo de movimientos. Podemos tener, como dijimos, lesiones medulares, sobre todo en la esclerosis múltiple, donde vemos ahí la flechita roja, una lesión hiperintensa sobre la médula, y también vemos aquí a la derecha el axial, también vemos la médula con una zona de hiperintensidad. Estas son lesiones de médula. O en la columna dorsal también se programa sobre el plano sagital, siguiendo una línea imaginaria que une a todas las vértebras. Y sobre el plano axial, y sobre el plano sagital, perdón, también programamos los axiales, que también debemos hacer paquete. Acá no se corta disco. La columna dorsal es bastante larga, acuérdense que tenemos 12 vértebras, con lo cual debemos cortar, hacer 2 paquetes en 2 secuencias distintas. Normalmente usamos secuencias T2, que también en estas secuencias es donde mejor vemos la médula espinal. Y por último, la columna lumbar. Bueno, en la columna lumbar los cortes axiales se realizan en paquete o siguiendo los discos. Recuerden que en la columna lumbar ya no tenemos médula espinal, sino tenemos la famosa cola de caballo, con lo cual tampoco es necesario cortar en paquete. Si recuerden que los cortes sagitales deben ser también, como vimos anteriormente, siguiendo la médula, las apófisis espinosas. Hay muchos pacientes con escoliosis, con lo cual a veces debemos realizar 2 paquetes sagitales, tratando de seguir siempre las vértebras. Bueno, entonces, como decíamos anteriormente, sobre el plano sagital podemos cortar los discos. Aquí tenemos en la imagen más de la izquierda. Cortamos disco por disco con una angulación distinta que también debe corregirse esta angulación sobre el coronal para seguir exactamente la dirección de los discos. O podemos realizar cortes en paquetes, sobre todo cuando estamos buscando no lesiones discales, sino lesiones medulares, lesiones vertebrales o lesiones tipo espondilolisis, que son lesiones en las carillas articulares de vértebra con vértebra, ¿no? De apófisis transversa con apófisis transversa. Y esto se suele ver mucho en los pacientes jóvenes que tienen dolor lumbar. No vienen por una hernia de disco, obviamente, sino vienen por alguno de este tipo de patología, sobre todo los chicos que hacen deporte. Aquí vemos una imagen. Como digo aquí, no debemos perder de vista que pueden existir vértebras transicionales. Podemos ver que se sacralice la quinta lumbar o que haya una vértebra transicional. Entonces, bueno, no olvidemos que esta vértebra también debemos cortarla, sobre todo si no tenemos claro si es una vértebra quinta sacralizada o es una vértebra de transición. Por ejemplo, aquí vemos una hernia de disco, L5, S1, una protrusión discal, y vemos sobre la derecha el corte axial a ese nivel donde vemos como el disco está comprimiendo todo el paquete nervioso del lado derecho. Este paciente seguramente tenga una hipersensibilidad en su pierna, perdón, izquierda, o un dolor en su pierna izquierda por compresión del nervio ciático. En esta imagen vemos una fractura patológica de la cuarta vértebra lumbar. Ahí vemos cómo se ve la hipointensidad en secuencias T1 sobre la izquierda y una hiperintensidad en las secuencias estiro, saturación grasa en la derecha. Aquí obviamente no vamos a cortar disco por disco, sino vamos a hacer un paquete en esa vértebra. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el protocolo de columna. Vieron que es un protocolo bastante sencillo. Es uno de los estudios, digamos, más fáciles de realizar. Pero sí debemos tener en cuenta en estos pacientes, como les decía, disculpen, estoy un poquito enferma, deben tener en cuenta las patologías para saber si cortamos discos o paquetes. También debemos tener en cuenta la existencia o no de vértebras transicionales,
Y también debemos tener en cuenta los pacientes que vienen por escoliosis, porque con el protocolo de estudios va a variar un poco, van a variar los cortes, a veces debemos hacer dos sagitales, sobre todo la columna dorsolumbar, que es donde suelen estar este tipo de patologías, y también podemos realizar cortes coronales para ver cómo es la curvatura de la columna, aunque estas pacientes también se le realiza un espinograma, que es el estudio de toda la columna por radiología de pie, ¿no es cierto? Porque no se olviden que la resonancia la estamos haciendo de costado, acostados, de cúbito supino. Entonces no podemos ver bien cómo, eh, cómo actúa esa columna cuando el paciente está de pie. Bueno, espero que les haya servido. Les voy a dejar el trabajito de producción en la solapa siguiente, que es un Padlet donde cada uno va a elegir, donde cada grupo, que los mismos grupos de la clase anterior, van a elegir un protocolo y van a investigar sobre ese protocolo. Y también les voy a dejar en otra solapa un instrumento de evaluación de la enseñanza para que me vayan contando cómo se fueron sintiendo hasta ahora en las clases. Así que bueno, les dejo un saludo grande, hagan el trabajo, lean la clase y bueno, cualquier cosita nos encontramos en los foros. Un saludo grande y manos a la obra.